Los modelos de intervención son muy importantes tenerlos en cuenta en su totalidad, eh, aunque es, aunque es más difícil hacer una intervención tratando de integrar el modelo psicoanalítico con el modelo conductual o con el modelo cognitivo. Pareciera ser que es un poco más complicado cuando se hace o se trata de hacer esa intervención o esa integración. ¿Sí? Por lo general, los psicoanalíticos lo que hacen es como enfocarse en su modelo y lo trabajan desde allí, a partir de allí. En cambio, en el modelo cognitivo-conductual, junto con el sistémico, se podrían estar como integrando fácilmente. ¿Sí? Eh, una de las ventajas que tiene el modelo cognitivo-conductual pues, son sus técnicas. Hay muchos autores, ustedes lo saben, que son muy reconocidos en el ámbito de la psicología, como Albert Bandura, como Iván Pavlov, que es como lo que uno más identifica. Watson, aunque Watson sí le fue como un poco mal por a él lo desterraron de lo que es la psicología como tal. ¿Ustedes sabían? A Watson, a John Watson, ¿ustedes sabían eso? No, profe. No, profe. ¿Y así no sabía eso? ¿Y así? No lo sabía. Bueno, les voy a contar un poco. Como ustedes saben, pues el modelo conductual empezó más o menos por el año 1900, por los años 1900, y empezaron a darle un poco más de, de cabida a los espacios científicos, a la ciencia como tal, ¿sí? Porque antes únicamente se asociaba a la psicología como algo, algo de la filosofía, algo de como de constelaciones, no sé, o sea, no tenía un trasfondo científico importante, ¿sí? Pero el conductismo empezó a ganar mucho terreno precisamente porque estaba centrándose en investigaciones, ¿sí? Y, y eso fue lo que empezó a hacer John Watson, ¿no? Pero el problema que tuvo John Watson es de que empezó a experimentar con niños, con bebés, ¿sí? Y eso le acarreó una serie de problemas porque estaba utilizando lógicamente el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental, el que estaba en boga en esa época, y, y empezó a enseñar fobias, cómo se adquieren las fobias, como un niño que de pronto no le tenía miedo. Ustedes han escuchado hablar del caso de Albertico, ¿no? Sí, señor. Sí, sí saben de qué estoy hablando, ¿no? Estamos ubicados, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, él empezó a generar una serie de asociaciones eh, para eh, entender cómo se adquiría o a partir de qué edad se podría estar adquiriendo las fobias. Y claro, fue muy efectivo porque los niños antes, ustedes saben de que en el pavloviano se hace una serie de asociaciones contingentes y contiguas y se empieza a generar un estímulo incondicionado que en asociación con un estímulo neutro, ese estímulo incondicionado después de varias repeticiones se convierte en un estímulo condicionado. Y eso era lo que estaba haciendo Watson. Eso es lo que estaba haciendo Watson al presentarle una ratica a Albert, al pequeño Albert, y cada vez que le aparecía la rata, él hacía sonar fuertemente, es decir, un ruido supremamente incómodo, muy feo para los oídos. Entonces, lo que hacía Watson era mostrarle la rata y luego hacer el ruido, ese golpe. Entonces, claro, el niño empezó a asociar que cada vez de que aparecía la rata, esa rata de laboratorio, iba a suceder algo desagradable, ¿sí?
Y luego se creó la fobia, porque ya el niño veía la rata y generaba esa respuesta de miedo como tal, ¿sí? Pero él no quiso quedarse solamente ahí, él quiso decir, mire, la fobia se puede generalizar. Y empezó a asociar también otros animalitos de peluche, otros muñecos de peluche eh, vivos e inertes o inertes, eh, y le mostró un conejo, le mostró un muñeco de felpa, le mostró varias cosas. Pero cada vez de que aparecían estos, le generaba el sonido desagradable. Entonces, el niño ya tenía ya estaba dando el condicionamiento instrumental, porque cada vez que aparecía eso, pues el niño lo que hacía era evitar, echarse para atrás y evitar. Entonces, eso es lo que hizo Watson, fue muy criticado, supremamente criticado, pues porque estaba trabajando o trabajó con niños. Y al trabajar con niños se está haciendo eh, algo antiético, o sea, eso no es ético, ¿sí? De hecho, en esa época de pronto no estaba como no era tan importante los derechos de los niños. O sea, estamos hablando de los años 1900, pero entonces como que se hacían los experimentos y no había mucho control. Pero de todos modos sí se generó como esa reactancia, esa situación negativa de la comunidad científica, de la comunidad psicológica, y lo sacaron. No le permitieron seguir ejerciendo, aunque él no era psicólogo, pero él no le permitieron seguir ejerciendo lo que estaba haciendo en sus experimentos. Eso es lo que hizo John Watson, ¿sí? Ahorita de pronto les comparto ese caso de Albertico, cómo el niño adquirió las, los miedos, las fobias, ¿sí? Entonces, ahí no hay otra cosa más que hablar, sino que el conductismo trabaja muchísimo en lo que tiene que ver con el aprendizaje y, lógicamente, con el medio ambiente. Entonces, está Iván Pavlov, está eh, Joe Watson, esos son como los de primera generación. Luego ya viene Skinner, bueno, antes de Skinner está Thorndike, Skinner, Bandura, Aaron Beck, Albert Ellis, Joseph Wolpe, Hans Eisel, ¿sí? Y otros que de pronto se le quedan allí en el olvido, pero pues hay una gran cantidad de técnicas que utilizan muchísimo la parte cognitivo-conductual. De hecho, fíjense que primero fue lo conductual y luego lo cognitivo. Entonces, cuando uno dice cognitivo-conductual, estaría como haciendo mal, porque sería como conductual-cognitivo, por aquello del orden de nacimiento. Bien, eso es lo que nos vamos a centrar en estos días, mirar un poco todas esas técnicas, y les voy a compartir una serie de formatos que tengo que muestran un poco esa parte de lo cognitivo-conductual, muestran esa parte del inventario de Beck, no sé si ustedes lo conozcan, eh, y otros, ¿no? Aquí el conductismo empezó a introducir, a involucrar cuestionarios, porque en las terapias conductuales cognitivas, la participación del paciente o del consultante es supremamente activa, y eso genera entonces esa necesidad de que haya esa integración. Ya vamos a mirar a qué hago yo referencia con eso. Son algunos de los principios básicos del conductismo o de la terapia conductual cognitiva. Bueno, entonces eso lo haremos ahorita. Quiero pedir el favor a las señoritas que estaban con el tema de lo que yo les solicité de lo sistémico. Por favor, ¿están listas? Sí, profe. Ok. Entonces comencemos contigo, Mónica.
Entonces vas a hablar sobre qué tema, ¿me recuerdas o nos recuerdas, por favor? Sobre comunicación familiar. Ah, pero ¿a partir de qué modelo, Mónica? No del enfoque sistemático de la terapia de familiar. Modelo sistémico. ¿Ok? Listo, entonces Profe, ¿me permite vas a para compartir. compartir pantalla, por favor? Claro, ya lo puedes hacer, Mónica. Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar sobre comunicación familiar y del enfoque sistémico. Bueno, pues acá hice como unas palabras, como unas frases de lo que encontré el enfoque sistémico en lo que se basa la estructura sistemática. Pues dice que se enfoca más que todo en las habilidades que en las debilidades de un individuo, o sea, se centra más en lo positivo que en lo negativo del individuo y que logra cambiar la perspectiva de la realidad y puede encontrar una solución alternativa para solucionar los problemas en los que se encuentra. También dice que cabe destacar que esta forma de tratamiento no se trata de atender a un paciente que está enfermo, sino de una persona que tiene dificultades de adaptación, comunicación con los demás, que solo necesita salir de su confusión. Bueno, ahora sí como el tema total, que es la comunicación familiar, pues en la terapia familiar se ve mucho, se ve mucho en la comunicación familiar, que es que estudia al individuo en su contexto social, intenta modificar la organización de la familia, pues se parte de la idea de que cuando se transforma la estructura de la familia, se modifican consecuentemente las posiciones de sus miembros en este grupo y como resultado se modifican las experiencias de cada individuo, parte del sistema, pues se considera que el individuo no es un ser aislado, sino que es un miembro activo y reactivo de los grupos sociales. También dice que pues la terapia familiar es que estudia al individuo que estudia al individuo y en su contexto social y dio su origen en el desarrollo de la segunda mitad del siglo XX. Supone que la información, actitudes y formas de percibir son asimiladas por el individuo y que nos llevan a actuar de una manera u otra. En el contexto habitual, la familia es entonces un factor muy importante en este proceso. Es por ello que en este enfoque se encarga de entrar en las circunstancias y las personas implicadas y recurre la técnica que alterna el contexto inmediato, el cual ser modificado lleva a cambio las experiencias de cada miembro. Acá también dice que pues yo encontré como lo que cada terapeuta pues debe tener como sus principios y que es la organización. La organización, la organización de los elementos constructivos de una mitad es, por ejemplo, como que el paciente siempre tenga como su comunicación con la familia, que se lleve a cabo pues el proceso de las peleas, el proceso de los problemas que están. También es la estructura, funcionalidad o costumbres, forma de estar con el otro de forma, parte de la estructura y no de la organización. De donde toda familia tiene una organización jerárquica y una estructura de interacción o funcionamiento, de modo que lo que pasa a un individuo no es exclusivamente debido a un proceso interno, sino que es un fruto
de su interacción con el medio y si se modifica la estructura, se produzcan cambios de los procesos internos de cada uno de los individuos del sistema. Y también acá, pues, también busqué más de lo que se enfoca el terapeuta y que tiene que tener sistematización, centralización, segregación, segregación progresiva. La sistematización nos lleva a ser capaces de pensar en un futuro diferente de acuerdo a la capacidad creativa del ser humano. Significa creer que todo ser humano, independientemente de sus circunstancias, es capaz de cambiar. La centralización es la aparición de una elevación progresiva y elementos jerárquicos discriminados de donde no pueden funcionar todos como padres apreciados, entonces el liderazgo. Y la segregación progresiva son los elementos jóvenes en que ese momento se sistematizaron, luego de centrarlos, llegan a un momento cúspide donde posteriormente por envejecimiento estos elementos empiezan a segregar hasta desaparecer. Pues más que todo, pues esto es pues la comunicación, pues ya les estaba diciendo, la comunicación familiar es para transformar la familia o cambiar la perspectiva de la familia para que no tengan más inconvenientes familiares. Y ya creo que ya, pues. Ok. ¿Cuál sería el uso de una comunicación efectiva en una terapia sistémica? Nosotros sabemos de que la comunicación es lo que nos permite a todos nosotros integrarnos con una sociedad o estar activos dentro de una sociedad. La comunicación nos permite obtener, alcanzar objetivos. Una comunicación nos permite conseguir metas. Una comunicación nos permite tener soluciones, ser creativos, ¿sí? Entonces, como decía Mónica, si la comunicación familiar es totalmente cerrada, si la comunicación familiar no permite que sea progresiva, que vaya mejorando, pues lógicamente se van a empezar a ver una serie de falencias allí y posteriormente pues los conflictos van a salir a flote tarde o temprano, precisamente por eso. ¿Sí? Recuerde que cada uno de nosotros tenemos nuestras formas de pensar, de ver las cosas, tenemos nuestras características, nuestra personalidad, nuestro carácter. Entonces, si el padre, por ejemplo, es un padre supremamente autoritario, que no permite la comunicación, o la comunicación, no es que no se permita, sino que la comunicación se maneja de una manera inadecuada, entonces, de ahí en adelante, todo va a ser totalmente distorsionado, porque la comunicación se entiende como la posibilidad de, de hablar con respecto a lo que quiere la otra persona. Y va a estar limitada, y va a estar sesgada, porque no voy a tener la tranquilidad de expresar. De hecho, muchas veces los niños, los adolescentes e incluso los adultos, lo que hacen es evitar y dejan de comunicarse. Creo que les va mejor el quedarse en silencio que hacer uso de la comunicación. Entonces, cuando nosotros hablamos de una comunicación abierta en la familia, hay ciertas características importantes en ella. Y esas características eh, es lo que uno como terapeuta tiene que evaluar, cómo se están presentando, qué elementos jerárquicos se están viendo en la familia y qué tan fuertes están arraigados. ¿Sí? Qué tanto los adultos o los padres están permitiendo pues, que haya esa comunicación abierta o si no lo está permitiendo. Entonces, muchas veces nosotros
cometemos errores gravísimos cuando nos comunicamos con nuestros pequeños, con nuestros hijos, adolescentes inclusive, porque simplemente queremos es imponernos y tenemos una serie de falencias en nuestras habilidades. Algo que atraviesa constantemente nuestra comunicación en nuestra vida es la habilidad de escuchar. En la habilidad de escuchar, nosotros tenemos que tener ciertas características. No sé si ustedes conozcan cuáles podrían ser esas características. Ustedes saben de que hay habilidades sociales básicas y hay habilidades sociales avanzadas, ¿cierto? ¿Lo conocen? ¿Sí? ¿Me pueden decir, por favor, una habilidad social básica, aparte de la habilidad de escuchar? ¿Quién me puede decir una habilidad social básica? Por favor. La comunicación. No. Dentro de la comunicación hay una serie de habilidades básicas. ¿Sí? Una de ellas... ¿La empatía, profe? No. La formulación de preguntas. Por ejemplo, ¿cómo hacer una pregunta? Eso sería una habilidad social básica. ¿Sí? ¿Cómo hacer una pregunta? ¿Cómo iniciar una conversación? ¿Ven? Eso sería una habilidad social. Así También, como... Dígame, también entraría la comunicación no verbal, ¿no? O sea, cómo se comportan Sí, durante claro. la terapia de la familia. Claro, la comunicación no verbal es importantísima. La parte gestual, la postura corporal, el hecho inclusive de que estemos en silencio, también es una manera de comunicarnos. Las expresiones mínimas verbales como el ajá o con un movimiento afirmativo de la cabeza son comunicaciones mínimas verbales, pero jamás nos dejamos de comunicar. Entonces, si nosotros no tenemos una habilidad tan importante como la habilidad de escuchar, empezamos ahí teniendo dificultades en nuestra comunicación efectiva y afectiva, en el caso que se sea con, a nivel de relaciones cercanas como tal, ¿sí? Afectiva. ¿Cuáles consideran ustedes son las características de una buena escucha? ¿Qué me dice? ¿Profe, de una qué? ¿Cuáles son las características de una persona que tiene la habilidad de escuchar? La atención. Perfecto, Yesid. ¿La empatía? Sí, es válido también. ¿Qué otra? La asertividad. La disposición. Ok. Cuando ustedes mencionan todo eso, Yair, Yesid, todas las personas que han comentado, cuando nosotros estamos hablando con alguien, ¿qué es lo más incómodo para mí si yo soy el emisor y yo veo que el receptor está haciendo cosas diferentes? ¿Qué es lo más incómodo para mí? Yo digo que lo más incómodo, como cualquier persona merece respeto, todas las personas merecen respeto. Lo más incómodo es que una persona, el emisor esté hablando y el receptor no escuche y esté haciendo otra cosa diferente. Y eso está demostrando que no le parece importante lo que está diciendo el emisor. Sí, correcto, Vanessa. Precisamente es por ese lado. Lo mencionaba Yesid. Es muy importante que en la habilidad de escuchar nosotros prestemos atención. Eso es vital en cualquier comunicación. Eso le dice a la persona, si a mí me están hablando, eso le dice a la persona qué tan importante es lo que está diciendo para mí. Entonces imagínense ustedes que en un contexto familiar esa comunicación se pierde porque el esposo o la esposa no le paran bolas a los niños, a los hijos. Entonces ahí estamos fallando en esa comunicación.
Entonces, si la comunicación es un factor generador de conflicto, pues lógicamente hay que trabajar con las personas que tienen mal estos procesos comunicativos, empezando por la habilidad de escuchar. ¿Sí? ¿Cómo le demuestro yo atención a la persona que me está hablando? ¿Cómo creen ustedes? Mirándola a los Mirándola a ojos. los ojos. Ok, Ujú. teniendo un contacto visual, teniendo un contacto visual. Pero ese contacto visual no tiene que ser permanente, es un contacto visual básico, ¿no? O sea, tampoco que sea tan intimidante, que yo no le quite los ojos de encima, porque pues también es molesto. Ah, bueno, hay algo muy importante para diferenciar y es la diferencia entre oír y escuchar. Ustedes seguramente saben la diferencia entre oír y escuchar. Porque pues nosotros utilizamos, cuando hablamos de la palabra escuchar, estamos utilizando ciertos sentidos y utilizamos algunos sentidos para demostrar que estamos escuchando. Si nosotros estamos oyendo, ojo con esto, oyendo ruidos del contexto, de la calle, de los buses, de gente que pasa por frente de la casa, pues esos ruidos no captan nuestra atención. Por eso, la gran diferencia entre oír y escuchar es eso, que nosotros cuando escuchamos a la gente le prestamos atención y hacemos toda una serie o tenemos una serie de conductas que demuestran atención, ¿sí? Que era la que decía Yesid, prestar atención y también tener ese contacto visual normal, sin que sea intimidad. Algo importante cuando nosotros hablamos de la habilidad de escuchar es de que no interrumpamos. Si alguien está hablando, pues no interrumpamos. Dejemos que la persona termine de hablar lo que está hablando y ahí sí nosotros, cuando ya la persona termina de hablar, nosotros vamos a hacer uso de el parafraseo. ¿Saben ustedes qué es parafrasear? Es repetir lo que la otra persona está diciendo, pero en otras palabras. En mis propias palabras. Mira, lo que yo te comprendí es esto o es lo otro. ¿Sí? Yo creo que tú me querías decir esto, ¿sí? Entonces la otra persona me va a decir, no, no era eso lo que yo quería decir. El parafrasear, como decía Sofi, es eso, es colocar en mis propias palabras lo que me ha dicho la otra persona. De hecho, la importancia de no interrumpir, porque si la persona tiene problemas para expresarse y yo le interrumpo a cada rato, de pronto esta persona va a desistir y no va a querer hablar absolutamente nada. Por eso no hay que interrumpir, por eso hay que prestar atención, por eso hay que tener ese contacto visual, por eso hay que parafrasear. ¿Sí? Y cuando yo ya sé que la persona ha terminado de expresar su punto de vista, ahí sí yo opino. ¿Sí? Mira que no estoy de acuerdo con lo que tú estás planteando, o mira que sí me gusta mucho el punto de vista que tú estás diciendo. ¿Sí? Y eso es en todo contexto. La comunicación y la habilidad de escuchar, ustedes la utilizan a cada instante, con sus parejas, con sus hijos, con sus familiares, en el trabajo, con los amigos, en estos espacios. O sea, la comunicación, pues lógicamente hay que tenerla muy en cuenta. Y si nosotros estamos hablando de un proceso sistémico, pues la comunicación es la columna vertebral en todo sentido. No lo podríamos estar teniendo en cuenta si lo perdemos, si no enfocamos en cómo se está presentando. Por eso cuando nosotros nos ponemos en la tarea de mirar el genograma, de hacer el genograma, uno se da cuenta, uy, mire, esta comunicación está totalmente, esta relación entre esta persona y entre esta otra es supremamente conflictiva. ¿Pero por qué lo sé? Pues porque lo indagué. Y lo sé pues porque ahí está graficado, teniendo en cuenta que yo hice ese genograma correctamente. ¿Sí? Entonces, en ese sentido,
el proceso sistémico nos dice a nosotros cómo nosotros debemos manejar la comunicación, cómo debemos evaluar la comunicación, cómo le debemos decir a los padres que están fallando y que tengan y que mejoren la habilidad de escuchar con los suyos, con los pequeños, ¿sí? Que le presten atención, que reconozcan los sentimientos de ellos, ¿sí? Como todo esto les va a servir a ellos para que adquieran autonomía, para que adquieran seguridad, porque si siempre los estamos cortando, es decir, interrumpiendo, cortando la comunicación, pues lógicamente ellos van a tener problemas de autoestima, de autoimagen, de autoconcepto, todos los actos que ustedes quieran. Todo eso, pues lógicamente les enseña a nuestros hijos a que conozcan que son útiles en cualquier situación, en que son funcionales siempre, ¿sí? Entonces, hay que siempre, constantemente, estar haciendo uso de esa comunicación asertiva. Ya ahorita nos saca el sistema, entonces vamos a iniciar ahorita con la otra señorita, con Rocío Vargas, en su tema de comunicación. De pronto, si hay alguna pregunta, ahorita la solucionamos con respecto al tema de comunicación. Entonces, vamos a esperar. Y ya